Cibepa. Hora 14 Asturias. Silvia Rúa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Poca afluencia de público, tranquilidad y sobre todo mucha responsabilidad dada la incertidumbre. Es lo que hemos encontrado hoy en alguno de los cementerios de la región en este Día de Todos los Santos, que deja una estampa poco habitual. Que conjugar la economía con el cuidado de la salud es el equilibrio que se busca, pero que de momento parece que no se ha encontrado. Desde el Sindicato de Enfermería SATSE advierten hoy de que quizás no quede más fórmula que la vuelta al confinamiento para descolapsar los hospitales, donde la presión hospitalaria, sobre todo en las UCIs, ha ido en aumento. Preocupa especialmente el Hospital de Cabueñes en Gijón, pero preocupa sobre todo la escasez de médicos y enfermeras para atender los nuevos recursos que se están habilitando para atender a los pacientes. Caso del Hospital de Campaña, que se va a abrir, esa es la previsión de nuevo, en el recinto ferial Luis Adaro. Que todo indica que en Asturias la situación que estamos viviendo estos últimos días nos indica, sobre todo en algunas zonas, que la transmisión es comunitaria y que está descontrolada. Y lamentablemente, aunque me duela decirlo, y porque sé que esto es una cadena y que implica muchas otras cosas y muchos inconvenientes para muchas personas, quizás, dada la situación en que se están viendo ya los hospitales, no exista otra forma de frenar el avance tan rápido que estamos viendo en estos días, ¿no? Y de momento en Cabueñes, dice Belén García, la secretaria del SATSE, a la que acaban de escuchar, podría habilitarse también una nueva UCI sucia este mismo domingo. El presidente del Sindicato Veterinario de Asturias, que además es inspector de salud pública en el Principado, pone en su caso el acento en cómo el pico epidémico de coronavirus está coincidiendo en el tiempo con lo que ya predijeron los expertos, es decir, con el mes de septiembre y octubre tras la vuelta a las aulas de los niños. Pero José Fernández Romojaro añade además que el déficit de sanitarios asistenciales se estaría agravando por el uso inadecuado de los medios frente a la COVID. Se ha tirado, dice, del personal asistencial, agotando las bolsas de empleo en vez de contratar a personal de salud pública como veterinarios o farmacéuticos para la protección a pie de calle para prevenir. Como ejemplo pone los cierres de la hostelería, muchos de los cuales quizás podrían haberse evitado a su juicio con mayor número de inspectores de salud pública. En mayo ya avisamos de que había que mandar a los profesionales veterinarios y farmacéuticos a la calle para que estudiaran dónde realmente se estaban produciendo los contagios y anticiparnos al sistema de vigilancia epidemiológica. Ahora mismo se ataca a la hostelería, por ejemplo, y no sabemos realmente qué grado de incumplimiento está habiendo en la hostelería, porque no se está pudiendo inspeccionar por falta de personal adecuado. En Sama de Langreo, la policía local se ha encontrado con 8 contenedores de basura quemados este domingo, quemados durante esta pasada noche. El ayuntamiento cifra en 6.000 euros el daño de estos actos vandálicos, que la alcaldesa vincula además a disturbios similares a los registrados en otros puntos del país por acciones de protesta contra las restricciones sanitarias. Y en esta jornada ya tenemos también la actualización de los datos de la evolución pandémica, de la evolución de la pandemia en Asturias. Salud confirma a estas horas 282 nuevos casos de COVID en la región. La tasa de positividad se sitúa en el 6,15% tras haberse realizado ayer 4.578 pruebas PCR. Pues estos son los datos, ahora los desgranamos, son las 2:08. Comenzamos con el saludo de todo el equipo que hace posible este Hora 14 Asturias fin de semana y de Martín Valle en la parte técnica. Pues como les comentamos, Salud acaba de confirmar 282 nuevos casos de coronavirus en Asturias diagnosticados en el día de ayer. La tasa de positividad se sitúa en el 6,15%. Recordamos que esa tasa para la Organización Mundial de la Salud, el límite de esa tasa para dar por controlada la pandemia estaría en el 5%, en más de 500 ingresos entre plantas de hospital y UCIs, según datos de la Consejería este sábado. Estas últimas, las unidades de cuidados intensivos, ya rozando además el 40% del total de la ocupación. El Sindicato de Enfermería lleva tiempo alertando de la escasez de profesionales sanitarios. Además de médicos, hacen falta también enfermeras. Se ha contratado todo lo posible, asegura Belén García, pero no hay más bolsa de la que tirar cuando el personal en activo está ya además muy desgastado. Se abren nuevas unidades, como acaban de escuchar, pero se tira ya de trabajadores voluntarios que, según la responsable del SATSE, es esta la medida que no sabe hasta dónde podrá seguir funcionando.
Por su parte, el presidente del sindicato veterinario de Asturias, que además es inspector de salud pública en el Principado, pone el acento en cómo el pico epidémico de coronavirus está coincidiendo en el tiempo con lo que ya predijeron los expertos, es decir, con el mes de septiembre y octubre tras la vuelta a las aulas de los alumnos. José Fernández Romojaro asegura que era previsible la explosión de contagios cuando se ha hecho caso omiso a la petición de los veterinarios para que fueran inspectores de salud pública y no de educación quienes supervisaran los planes preventivos, las medidas integrales diseñadas para los centros de enseñanza. También se había trasladado, recuerda, a la Consejería de Salud la necesidad de realizar cribados masivos y periódicos entre los alumnos, porque los menores son en gran parte asintomáticos, por lo que después regresan a su casa y contagian a sus familiares adultos. No cree que sea casualidad tampoco que la vuelta a las clases haya precedido al incremento de casos y, por ende, de hospitalizaciones, con la consiguiente presión para el sistema sanitario. Reitera de nuevo Romojaro que para incrementar el número de pruebas PCR deben además utilizarse recursos como el Laboratorio de Sanidad Animal en Gijón, que permitiría aprovechar la capacidad del servicio para aliviar la situación sanitaria. Y ahora, un mes más tarde, coincidencia, hay un pico terrible de casos justo en el momento que nosotros los pronosticamos. Vamos a ver, y se dice que en los colegios no hay contagios. Quisiera yo saber exactamente cuántas pruebas de PCR se están haciendo, porque en muchos casos se hace PCR solamente al individuo que presenta síntomas y a los asintomáticos no se les hace, siendo que un 80% de los individuos jóvenes son asintomáticos. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que los laboratorios de sanidad animal y otras entidades como los bancos de sangre, etcétera, etcétera, tienen capacidades sobradas de hacer muchísimas pruebas PCR. Hacen falta muchísimas pruebas PCR, porque son una herramienta fundamental para el control de la enfermedad. El presidente del sindicato veterinario añade además otro aspecto para la preocupación: el déficit de sanitarios asistenciales que, según denuncia, se estaría agravando por el uso inadecuado de los medios frente a la COVID. Ya desde hace días escuchamos voces que apuntan a ese agotamiento de los trabajadores de la salud y la falta de contrataciones en el caso de los médicos y enfermeras, como acabamos de escuchar, por la escasez de estos profesionales. Según José Fernández Romojaro, se ha tirado de este personal asistencial, agotando las bolsas de empleo en vez de contratar a personal de salud pública como veterinarios o farmacéuticos dedicados a la protección en la calle para prevenir. Como ejemplo pone los cierres en hostelería, muchos de los cuales quizás podrían haberse evitado con mayor número de inspectores de salud pública. A su juicio, si no se adoptan las medidas adecuadas, ya solo queda la opción del confinamiento. Si no se refuerzan las plantillas de inspectores de salud pública y se les envía en plenas competencias y potencial a controlar las medidas de protección en la calle, es muy difícil que nada de esto prospere. Y la única medida que nos queda para que la gente no se contagie es el confinamiento y la ruina. En mayo ya avisamos de que había que mandar a los profesionales veterinarios y farmacéuticos a la calle para que estudiaran dónde realmente se estaban produciendo los contagios y anticiparnos al sistema de vigilancia epidemiológica. Ahora mismo se ataca a la hostelería, por ejemplo, y no sabemos realmente qué grado de incumplimiento está habiendo en la hostelería, porque no se está pudiendo inspeccionar por falta de personal adecuado, ¿no? Romojaro se queja asimismo de que el comité de expertos para la desescalada en Asturias, que puso en marcha el Principado y del que forma parte el propio presidente del sindicato veterinario, no ha vuelto a reunirse. Y mientras los profesionales de la salud alertan de la deriva sanitaria, se reproducen actos de protesta contra las restricciones en todo el país.